hoy toca un atributo más. Es un reto a todo aquel que se sube a este púlpito a continuar la serie del pastor Juan Manuel, atributos del Señor. José Miguel ya dio el tema de Dios es espíritu, no una fuerza. De verdad fue muy edificante. Y hoy me toca a mí, a su siervo, poder exponer este atributo de Dios, el cual no suele ser muy conocido o muy predicado, y el mismo es el celo santo de Dios, o como lo he llamado yo, celoso es mi nombre. Acompáñenme por favor a Éxodo 34, capítulos 34 del 12 al 14, y cuando estén allí me dicen un amén. Éxodo 34 del 12 al 14. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, tú sabes quiénes somos delante de ti. Cuán falibles somos, Señor, tanto el que predica como el que escucha. Así que deseamos en esta tarde que sea usted cautivando nuestros corazones y nuestros oídos para poner en práctica su palabra. Señor, quita todo aquello que quiera distraernos. Quita todo aquello que quiera llevarse la porción de la palabra que cae en el fondo de nuestro corazón, Señor. Deseamos ser buena tierra para que ésta germine y produzca frutos. Ayúdanos a ser fieles a ti, Dios mío. Ayúdanos, Padre amado, a tener el control de nuestra mente, cuerpo y palabras. Y ponemos nuestras manos en usted, sabiendo que usted se va a glorificar en la predicación fiel de su palabra. Ayúdame a mí y a mis hermanos a poder conocerte más y a poder vivir a través de esta verdad en la cual tú te revelas como el Dios celoso. Celoso es tu nombre. Te lo pedimos todo esto, Señor. Edifica tu iglesia bajo el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Amén. Y amén, mis hermanos. Bien, cuando oímos la palabra celos, de manera automática en nuestra mente, tendemos a pensar en algo que no es nada bueno. Tendemos a pensar de que los celos siempre tienen connotaciones negativas y tenemos motivos para pensar en ello. Ciertamente, cuando pensamos en la palabra celo, nos puede venir quizás a la mente a un hombre o una mujer que es demasiado obsesivo o posesivo con su mujer, a una relación de amigos que son dos, que viene un tercero y de fruto de ese tercero, este nuevo amigo comienza a llevarse mejor con nosotros y sale algo en nuestro corazón que no es del todo correcto, intentando frustrar o pervertir aquello que hemos guardado durante tanto tiempo con nuestro amigo. O incluso podemos pensar de que un hombre, una mujer, revisa el teléfono de su pareja. Es un celo del mundo que no se lo deseo a nadie. Eso sí, ¿por qué es esto? Vivimos en un mundo totalmente caído y nosotros somos parte de ese mundo. Luchamos continuamente contra el pecado que mora en nosotros, el resquicio de pecado, y eso hace que a veces Él nos gane y afecte nuestra vida. Tú y yo somos ejemplo de ello. Debido a eso, nuestra condición caída, rara vez por inercia, tendemos a pensar de que los celos son algo bueno por nuestra condición caída. Y durante varios años esto ha sido real en nuestras vidas. Hemos experimentado demasiada comunión, demasiada intimidad con este pecado que viene del mismísimo infierno y que ha morado mucho tiempo en nuestro corazón en nuestra vida pasada. Tenemos experiencia mucha con los celos de este mundo en nosotros. Y obviamente nuestro corazón caído a veces tiende a eso. Sin embargo, Pablo en Gálatas capítulo 5 condena totalmente este celo. Este celo del mundo, Pablo lo llama como la obra de la carne. Y este celo del mundo totalmente diabólico es la vestidura de un espíritu que no conoce a Dios. Es la vestidura de alguien que no ha sido regenerado y es el sello auténtico de aquellos que se visten y de aquellos que son los hijos de Caín, los cuales aún siguen caminando a día de hoy en esta tierra. Pablo lo condena tajantemente en la carta de los Gálatas, en capítulo 5 del 19 al 21, dice lo siguiente: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, salto al 21, y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
La naturaleza de este celo mundano es un sentimiento nocivo, es muy malo, es una respuesta emocional al miedo de perder algo. Algo que asumimos que es nuestro y que nos pertenece a nosotros, en un sentido, es estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Esa es la naturaleza del celo mundano, tener envidia de algo o de alguien que tiene algo que nosotros no poseemos. Con todo esto que hemos dicho de los celos, lo que hemos manifestado, ¿cómo puede ser que el Señor se le presente a Israel como que es celoso? O mejor aún, que su nombre es celoso. ¿No sería eso acaso contradictorio? ¿Cómo puede ser una virtud en Dios cuando es algo, un defecto? Es un defecto esto en los hombres. A lo largo de este escrito y de este estudio estaremos ahondando en esto y sea Dios trayendo luz a ustedes y también a mí para edificación de su iglesia. Amén. ¿Qué es el celo divino de Dios? La Biblia nos dice que Dios no solamente es celoso, sino que su nombre es celoso. Versículo 14, hemos dicho que dice esto: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Recordemos algo totalmente importante en el Antiguo Testamento en base a los nombres. Los nombres de las personas en el Antiguo Testamento definían el carácter y la persona que llevaba dicho nombre. Por ejemplo, ¿recordáis cómo se le llama a Eva en Génesis 3:20? El significado de Eva quiere decir madre de todos los vivientes, por cuanto por ella vendrían todos los que tendrían vida. Todos los que tendrían vida. Es lo que significa Eva. Otro ejemplo más, Noé, significa consuelo o descanso. Y ciertamente la tierra descansó después de ese periodo de maldad. La tierra fue bautizada con agua y el tiempo de la maldad murió, pereció en aquel tiempo. Y en un momento la tierra tuvo descanso de la maldad. Por eso él se llama Noé, porque durante ese periodo de tiempo la tierra tuvo descanso. O un caso muy conocido, el caso de Jacob. Dios le cambia el nombre a Israel. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios o Dios lucha. Si los nombres en el Antiguo Testamento tenían algo que ver con la personalidad de la persona, en Dios se pasa exactamente lo mismo. No es un caso aislado. Lo mismo pasa con el Señor. Por eso Él se define aquí como que es un Dios o es celoso su nombre. Y siempre que la Biblia se refiere a Dios en cuanto a su celo santo o nos dice que Dios es celoso, lo hace en el marco, en el contexto de la idolatría en que comúnmente su pueblo había caído continuamente. Específicamente en el contexto del primer mandamiento y el segundo mandamiento, los cuales son: el primero, no tendrás otro Dios delante de mí, y el segundo, no los adorarás ni servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Cuando ustedes se encuentren el celo de Dios o que Dios es celoso, lo hace comúnmente en ese marco, en el marco de la idolatría en la cual el pueblo cayó muchísimas veces. Y una de las cosas más importantes de este atributo no es solo que Dios se define como que su nombre es celoso, sino que lo que es importante aquí es cuándo Dios le dice a su pueblo que es celoso. ¿Cuándo fue que Dios se manifestó bajo ese carácter, bajo ese nombre de que yo soy celoso? Bien, cuando Dios saca a Israel del Sinaí, de Egipto, y lo lleva al Sinaí para llevarlo y le promulga la ley del pacto, lo primero que Dios quiso dar a entender a su pueblo para que lo conociesen es este atributo de aquí, el hecho de que es Dios celoso. La penitencia de infringir el segundo mandamiento que le fue dado a Moisés bajo el dedo de Dios y plasmado en las piedras, lo hizo con estas palabras el Señor en Éxodo 25: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Poco después de esto, este mismo Dios le dice a Moisés que este mismo concepto de celo es más y más sorprendente, por lo cuanto dice en el 34:14, el Señor cuyo nombre es celoso. No solamente es un Dios celoso, sino que se autodefine como que Él, su nombre es celoso. Y lo hace en un momento trascendental, en el momento que el Señor envía la ley a su pueblo. ¿Recuerdan la escena? Monte Sinaí, truenos, rayos, relámpagos, voz de ángeles, terremotos, voz de ángeles. Todo eso en un mismo momento, Dios se revela a Moisés y a su pueblo que dice: yo soy un Dios celoso. Esto es muy importante a lo largo de todo el libro de Éxodo. En todo el libro de Éxodo encontramos continuamente varios nombres de Dios. Por ejemplo, Él dice, cuando se presenta a Moisés, yo soy el que soy. O simplemente yo soy, el gran yo soy, ¿verdad? Después, en el capítulo 6, Él le dice a Moisés, yo soy Jehová, yo soy el Señor.
tanto el yo soy como Jehová el Señor dan a entender que Él es autoexistente, que no depende de nadie, que Él es autodeterminado y es totalmente soberano. El gran yo soy es soberano sobre el universo y sobre todo el cosmos. Es lo que le quería decir a Moisés. Seguidamente, en el capítulo que hemos leído hoy, en el versículo 6, Dios habla también de parte de su carácter. Él dice en el versículo 6, compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y fidelidad, dice el Señor, que guarda la misericordia y que perdona la iniquidad y la visita hasta la segunda, tercera y cuarta generación, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? He aquí que este nombre de que Dios perdona, de que Dios limpia la iniquidad, de que Dios guarda misericordia y que tiene bondad, hace referencia a que el Señor, su gloria está por encima de cualquier concepto moral. Tú y yo podemos ser morales, Dios es perfectamente moral. Y para finalizar, en este caso, 7 versículos después, como parte de la misma conversación con Moisés, Dios resume todo esto. El gran yo soy, Jehová el Señor, como que yo soy Dios celoso. Y esto está claro, esta palabra representa algo muy fuerte, es una cualidad en Dios que lejos de ser un defecto como tuyo y como el mío, deben decir que Él es algo bueno, es algo perfecto en Él. Como esto no es algo de trivial, es necesario que su iglesia entienda qué quiere decir que su Dios sea celoso. Para Israel fue importante, también para su iglesia a día de hoy. Fíjate si fue importante que a la primera generación de Egipto que salió de ahí, Israel, se le presenta así. Éxodo capítulo 20 del 4 al 5 dice lo siguiente: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Hermanos, este es el segundo mandamiento, contexto de promulgación de la ley. Algo importante. Dios le dice a la primera generación de Israel, yo soy un Dios celoso. ¿Y sabes qué? A la segunda generación le dice exactamente lo mismo. Recordemos, los que salieron de Israel no son los mismos los que entraron, ¿verdad que no? Salieron los mayores, Dios consumió a los que eran mayores de 20 años en el desierto por su desobediencia, y los que entraron a Israel fueron el Israel joven, por así decirlo. Bien, pues a esto Dios les reitera también que es un Dios celoso. Dios reafirma quién es delante de ellos, y lo dice así en Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! El primer Israel debería recordar que Dios era celoso. El segundo, en Deuteronomio, la segunda ley, les recuerda que es celoso y les dice algo más. Yo soy fuego consumidor. Yo soy el que aniquiló a tus padres en el desierto. Recuérdame, porque debes hacerlo por tu bien. Así se le presenta a Dios delante de ellos. Así se presenta el Señor. Y ese es tu Dios y ese es mi Dios. Que Dios nos ayude a verle realmente como Él se presenta, como un Dios celoso, como fuego consumidor, pero también lleno de misericordia y gracia. Amén, hermanos. Amén. Esto no es precisamente un atributo ni la visión de Dios más popular en estos días. La gente no habla del celo de Dios, no habla de lo que realmente Dios es un fuego consumidor, pero aunque no hable la gente, es una visión real de su carácter. Dios es celoso, hermanos. Dios es celoso. ¿Lo recordabas? ¿Lo sabías? Recuérdalo. Dios es celoso. Vamos con las definiciones en este aspecto. El teólogo Wayne Grudem lo explica así en su libro de teología sistemática. El celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su nombre. Fácil. El celo de Dios es que Él continuamente busca proteger su nombre. Otro teólogo que se llama Gerardus J. Voss, en su libro de Dogmática Reformada, indica que el celo divino de Dios hace referencia a su amor con respecto a su pueblo del pacto con el que Él está desposado. Vemos que Dios desea proteger su nombre y tiene un amor especial con su pueblo con el que se ha desposado. Si unimos estas dos, da lo siguiente. Que Dios sea un Dios celoso o que tenga un celo santo o divino, significa, primero, que solo Él es digno de adoración. Segundo, que no permitirá que otro tenga el honor que se debe exclusivamente a Él. Tercero, que Él protegerá lo que le pertenece a Él. Lo que le pertenece a Él, Él lo va a cuidar. Cuarto,
que Dios está comprometido totalmente en proteger el honor de su nombre y lo manifestará como protegiendo y cuidando a su pueblo. Y finalmente, que Él está comprometido en que se cumpla su santa voluntad de redimir a los elegidos y de juzgar el pecado. Que Dios sea celoso asegura que los creyentes vivan a día de hoy. Él desea glorificar su nombre. Él cuidará a sus elegidos. Él no dará su gloria a nadie, solamente a Él. Y Él va a juzgar también el pecado. Eso hace que Dios sea celoso. Eso lo hace. Isaías 42:8 dice lo siguiente: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿En qué contexto se dice esto, imágenes talladas? En el contexto de la idolatría. La idolatría. Hermano, recuerda que Dios odia ese pecado. Por ello fueron consumidos la mitad, muchísimos del pueblo de Israel, muchos. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amén. Así que, hermanos, no pensemos en el celo de Dios como algo malo y nocivo, como si fuese un celo del mundo, sino que es un Dios con un nombre perfecto. El celo de Dios es algo bueno, es algo que le da gloria y honra a su nombre. Es un atributo que necesariamente no puede ser divorciado de su esencia y su naturaleza. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios celoso. No quites la santidad para poner el celo, no quites el celo para poner la santidad. Él es santo y Él es celoso. No lo puedes separar. Es imposible, es imposible. ¿Te imaginas a Dios escuchando una iglesia que solo habla de amor, gracia, paz y no habla de celo, ira, furor? Ciertamente están predicando a un ídolo y no al Dios de la Biblia. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios tenga misericordia. Amén. Definido esto, pues, este atributo, ahondemos un poco en esta idea de celo. ¿Qué quiere decir celo? ¿Por qué se utiliza esta palabra que comúnmente los humanos creen que es algo malo? ¿Por qué celo? ¿Por qué? ¿Cuándo fue que Dios manifestó, aparte de la idolatría, el celo en la Escritura? ¿Qué relación tiene la palabra celo o el celo de Dios con la infidelidad? Y finalmente, ¿cómo hacemos hoy? ¿Qué aplicaciones tenemos hoy para tener y caminar conforme al celo del Señor? Amén. Y lo que traeremos hoy a colisión. Primeramente, ¿por qué se le atribuye o define al Señor esta característica humana de que Dios es celoso? De todas las palabras o términos trascendentales que Dios podría haber definido en su Sagrada Escritura, nos deja esta palabra: Dios celoso. Eligió esto, no podemos cambiarlo y está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué no otra, Señor? ¿Por qué no otra más bonita, otra mejor sonante? Bueno, Dios es Dios y tú y yo debemos comprender por qué dice las cosas. Amén. Hemos de entender, hermanos, que una cosa fundamental cuando tú y yo leemos la Biblia, que la Biblia defina a Dios como un Dios celoso, es algo beneficioso para nosotros, porque por medio de esta palabra tú y yo podemos entender muchísimo más al Dios no conocido, al Dios revelado. Que Dios se defina como celoso hace que tú y yo le entendamos más. ¿Cómo es esto posible? Bien, lo que leemos aquí en cuanto a que Dios es celoso, o celoso es su nombre, es algo que se llama en teología antropomorfismo. Seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Antropomorfismo. Eso solamente quiere decir de que es algo, cuando tú atribuyes cualidades humanas a Dios, es esto, un antropomorfismo. Son cualidades humanas que le damos al Dios santo, perfecto y eterno. O sea que son descripciones de Dios en un lenguaje tomado de la vida cotidiana, de la vida humana, con el único fin de hacerlo más comprensible y más comunicable a nosotros. Por ejemplo, la palabra está llena de antropomorfismos. Mira este caso, este ejemplo que te he puesto aquí. Éxodo 33:21. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, le habla Moisés, y sucederá que al pasar mi gloria te tendré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro, ¿verdad? Semana pasada entendimos que Dios es espíritu, pero aquí se nos dice que Dios tiene mano, que Dios tiene espaldas, que Dios tiene un rostro. Si Dios es espíritu y no hay nada material en Él, ¿cómo puede ser que defina estas particularidades? Esto, hermanos, son antropomorfismos. Tú entiendes la furia de Dios, el brazo de Jehová, la espalda del Señor,
los pies del Señor, ¿verdad? Es para que tú y yo podamos entenderle. Esto es algo precioso, hermanos. Dios no se define con tecnicismos, sino con palabras que tú y yo podemos comprender a día de hoy. Y esto es algo maravilloso. Dios desea que tú y yo le conozcamos. No es un Dios que ha abandonado a su creación. Él desea comunicarse con nosotros de manera íntima, hermano mío. Y por eso lo hace en un lenguaje que tú y yo podemos comprender. No busca tecnicismo. En un sentido, hermanos, es como que si Dios se rebajase para hablar con nosotros. Para que me entiendas. Cuando yo hablo con Asael, mi hijo de 3 años, yo no le puedo decir, Asael, el amor es recíproco. Asael me va a mirar. ¿Qué, papá? Sí, hijo mío, es recíproco. No. O el amor hacia él no busca lo suyo. Papá, no te entiendo. ¿Qué debo hacer yo? Debo rebajarme al nivel de 3 años y decirle, cariño mío, el amor de Dios, ese sentimiento que Dios nos da, yo te lo doy a ti y tú me lo das a mí. ¿Se entiende, verdad? Yo creo que hasta él me va a entender. Es lo que hace Dios contigo y conmigo. Dios se rebaja de cierta manera, Él que es eterno y divino, hermano, baja al plano terrenal, por así decirlo, y habla para que tú y yo le entendamos. Es como que si Dios balbucease contigo para que tú le entiendas. Y eso es algo bueno, hermanos. No es un Dios que no se puede conocer. Él desea que su creación le conozca y habla de esa manera. Por eso no se nos dice que Él es celoso, para que le entiendas, para nuestro beneficio. Y mira si es algo glorioso. De todas las criaturas en el mundo, aves, animales, seres acuáticos, Él no decidió comunicar este atributo por medio de ninguna otra persona, sino a través del ser humano. Gloria al Señor. ¿Te has parado a pensar, hermano, que eres capaz tú de comunicar atributos, en cierta medida humanamente hablando, del eterno, todopoderoso y altísimo Dios? Wow, hermano, eso es un motivo de gozo. Dios no utilizó a nadie más que al ser humano, aquel que tiene su imagen y semejanza, para demostrar su atributo del celo en este caso. Génesis 1:27 dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Dios quiere que lo conozca y que manifieste sus atributos terrenalmente aquí en esta tierra por su Espíritu Santo. Eso es algo muy bueno, hermanos. Solo el hombre puede manifestar esto, porque el hombre es el que se asemeja a Dios. Si Dios lo hubiese hecho con cualquier otro tipo de ejemplo, no lo comprenderíamos. Pero Dios utilizó al ser humano para manifestar su carácter en una medida. Y eso es algo precioso. Sin embargo, me veo en la obligación y en la necesidad de aclarar algo importante en base a este punto. Cuando hacemos referencia al atributo del celo de Dios, hemos de decir que necesariamente el hombre no está a la medida de su hacedor. ¿Qué quiero decir? Que el Señor se autodefina con la característica de celoso, o que celoso es su nombre, o ira, o fuerza, o poder, o visión. Cuando pienses eso en Dios, no debe llevarnos a pensar que así como los atributos del hombre tienen defectos, Dios también los tiene. Eso no es bíblico. Eso, hermano, es algo aborrecible. No podemos atribuir deficiencia en Dios. No sería Dios si hiciéramos eso. Que las cualidades humanas presenten corrupción no debe llevarnos a pensar de que en Dios también lo hay. Aún así, aunque en el mundo el hombre manifieste ira, poder, visión, por ejemplo la ira, que es un fruto indomable en el hombre ante el cual nadie puede sostenerse, no puede ser vista con la ira de Dios, pues la ira de Dios es justa, santa y perfecta. Y tu ira, hermano, y la mía, no es justa, no es santa y mucho menos es perfecta. Así que el atributo que el celo de Dios, aunque tú lo manifiestes y el hombre lo tenga, no puede atribuírsele corrupción cuando hablamos del Señor. Así también su celo. Su celo no es un producto de frustración humana, sino que es digno de alabanza, perfecto, justo, santo, porque Él lo ve como algo precioso en su naturaleza. Y así es como tú y yo debemos verlo, hermanos. Así que, ¿por qué Dios utiliza la palabra celoso? Para que tú y yo podamos comprenderle. Y en ese celo no hay imperfección alguna. Él es perfecto, tú y yo no. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿de qué forma, además de esto, o en qué circunstancias se nos habla del celo santo del Señor? Es una realidad que por causa de tiempo no podemos expresar
todas y cada una de las ocasiones en cuanto nuestro Señor se definió o manifestó este celo santo. Pero sí podemos nombrar algunos ejemplos, pocos, para nuestro conocimiento y nuestro beneficio espiritual. Por ejemplo, en el Pentateuco, en los 5 leyes de Moisés, hemos visto y citado ya varias referencias en cuanto al celo de Dios, que cómo lo manifiesta, cómo lo hace ver, cómo se ve, y concretamente le hemos dicho que principalmente se ve cuando el pueblo peca en idolatría. Deuteronomio 32:21 dice lo siguiente: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. El pueblo había pecado grandemente contra el Señor, y el Señor dice: ellos me movieron a celos. Mi ira se encendió contra ellos. Yo los voy a enviar a una nación insensata. Yo los voy a enviar a un pueblo que lo va a celar, pero con un celo del mundo, que no va a ser perfecto como el mío. Dios manifiesta su ira cuando su pueblo peca en idolatría, y Dios manifiesta su celo santo cuando tú y yo pecamos en idolatría. Lo que te quiero decir, que te arrodillas en una imagen ni en una estatua, sino cuando pones en tu corazón, en primer lugar, algo que no es el Señor. El Señor te mira con ojos celosos. Y eso es algo que se debe pensar seriamente y fríamente en la soledad de tu cama y en la intimidad de tu habitación. En la intimidad de tu habitación, hermanos. Amén. En el Pentateuco, Él manifiesta esto. ¿Dónde más lo dice el Señor? En los libros históricos, y también lo leemos lo siguiente. Y este caso es sumamente importante e interesante. Hemos leído que Dios se reveló como celoso a la primera generación de Israel. Lo reitera a la segunda. Y es que en el libro de Josué, cuando las naciones ya se habían repartido, cuando Dios ya le dio la tierra prometida a todos, Josué, que había estado en la primera generación de Israel, en la segunda, y entró a la tierra prometida, y batalló, y la tierra se repartió, Josué viene y repite constantemente el atributo primordial por el cual el pueblo debía recordar a su Dios. Y añade algo que tú y yo conocemos muy bien y que es digno de reverencia. Josué 24:19 dice lo siguiente: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. ¿Veis? Él dice que Dios es santo. ¿Y a qué lo equipara esta santidad? Al celo del Señor. Dios es santo y Dios es celoso. Ustedes no podrán servir al Señor. No podréis hacerlo. Y Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Israel debía recordar, la primera generación, la segunda y también la que ganó, la que fue repartida a la tierra, que su Dios es santo y que su Dios es celoso. Su Dios es celoso. Y ese es nuestro Señor, hermanos. A este celo divino te lo presento también como un motivo a la acción. Dios siente celo y no se queda estático. Dios, consecuentemente, bajo su celo santo, Él debe actuar. No siempre con ira. No siempre lo va a hacer así. Leemos también que Dios, ante el pecado de idolatría, manifiesta ira, pero también manifiesta misericordia. Así se expresa en el libro del profeta Joel, donde Dios relaciona su celo santo y divino con la piedad y la compasión sobre su pueblo. Joel 2:18 dice lo siguiente: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra. ¿Y qué va a hacer? Y tendrá piedad de su pueblo. Hermanos, estamos vivos a día de hoy por el celo santo del Señor. Por el celo santo del Señor. Él nos preserva. El celo santo del Señor nos mantiene en sus manos. El celo santo del Señor ha asegurado la salvación en Cristo Jesús. El celo santo del Señor hace que tú y yo podamos respirar y podamos hablar de Él a día de hoy. Gloria al Señor por su celo santo. Gloria al Señor por su celo santo. Eso lo hace que Él sea piadoso y bondadoso y no solamente manifieste ira. Y como ejemplo final nos lo encontramos también no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Concretamente en la carta de Santiago. Aquí inclusive se nos describe que este celo, ese deseo de exclusividad y lealtad que el Señor tiene para con nosotros, pertenece a Dios Padre. Pero es que aquí equipara ese celo de Dios Padre con el celo del Espíritu Santo hacia nosotros, haciendo el Espíritu Santo igual a Dios. Santiago 4:5 dice lo siguiente: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Si solamente el celo bueno viene del Señor y el Señor es Dios Padre y Dios Hijo, ¿cómo puede ser que ese celo también esté en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también es Dios, hermanos. Y te anhela a ti y me anhela a mí. Y yo siento su amor y tú también lo sientes. Hermanos, eso es algo bellísimo. Ningún Dios griego, ningún Dios inventado por los hombres anhela su creación. Él me quiere, Él te quiere a ti con un amor particular, te anhela celosamente. Él no desea que lo compartas con nadie, hermanos. No, eso es algo que llena mi corazón de gozo, de alegría, de esperanza. Dios te anhela celosamente y su celo no es algo corrompido, es algo justo, santo y perfecto. Señor, ven y abrázanos a todos juntos porque tú nos anhelas celosamente. Gloria al Señor. Él me ama, Él te ama, Él nos ama como un pueblo y Él nos vendrá a buscar. Oh, seguro que sí lo hará, porque Él es celoso y lo cumplirá. Y yo deseo preservar mi pureza y mi santidad para Él y no para nadie más. Y tú también, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Así que Él dice que su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Gracias, Señor, por ser como eres y no eres como nosotros. Gracias, Padre. Además de esto, de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se manifiesta a Dios celoso, con ira y con misericordia, ¿qué relación tiene este celo con la infidelidad? ¿Por qué se relaciona este celo con la infidelidad? Una vez más, definido esto, hermanos, quiero dar un ejemplo más en cuanto a esta sección del pasaje, de la exposición. Quiero poner de que actualmente en teología se relaciona mucho el celo del Señor con el concepto de la infidelidad. No de Él, obviamente, no de Él, sino de nosotros. Ahora lo veremos. No hay mayor momento de frustración, de odio, de desaprobación, que cuando alguien traiciona el lecho conyugal, que cuando alguien traiciona a su esposo o a su esposa. Es un momento en el cual la gente siente ira, odio, desaprobación, frustración. Algunos llegan a extremos indescriptibles cuando un hombre o una mujer le falla a su cónyuge. La rotura de un matrimonio por causa del pecado del adulterio y las consecuencias que se producen por ese acto a veces llegan a las personas al suicidio o incluso al asesinato. ¿No lo vemos a día de hoy en las noticias? Hombre mata a su esposa por causa de celos. Mujer mata a su esposa por causa de celos. A veces lo pagan hasta los inocentes de sus hijos. El furor del hombre es indomable. El furor del hombre es como una granada que destroza todo a su paso. No solo a él, sino a los que viven con él. Y no hay momento más duro, ni más horrible, y que produzca tan desapruebo en el corazón, que la infidelidad en un matrimonio. En el mundo, hermanos, incluso no hay posibilidad de perdón o restauración cuando se ha fallado en el ámbito matrimonial. Remarco, en el mundo. Mira si son tan fuertes los celos en la fidelidad, que Proverbios lo dice así en estos dos ejemplos. Proverbios 27:4. Cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Dice que la ira es cruel, de que el furor, la ira de la ira es algo que inunda el corazón del hombre, pero no es comparativo con los celos de las personas. ¿Quién se mantendrá ante los celos? Eso es algo horrible, hermanos. Es algo horrible. O Proverbios 6:34 dice lo siguiente: porque los celos se enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Wow. Alguien extremadamente celoso puede ser que no perdone el día de la venganza. Alguien movido por los celos puede ser que tenga en poca la vida que tiene delante. Alguien movido por los celos será totalmente gobernado por el mismísimo diablo. ¿Quién estará de pie delante de él? ¿Quién, hermanos? ¿Ves cuán horrible es este sentimiento? ¿Ves cuán horrible es esta obra de la carne que se produce en los hijos de Caín? Y el mundo camina así, lleno de celos, de rencor, de ira, de envidia. Ellos, mas no nosotros. No obstante, no todo celo humano es pecaminoso. Déjame que te lo defina así. Hay un celo justificado y correcto cuando se tiende a proteger una relación amorosa y matrimonial. Que yo o tú quiera proteger su matrimonio de manera sabia y prudente no es algo malo. Sentir celo por ese cuidado
no es algo pecaminoso. ¿Sería algo lógico o normal que alguien no sienta celos ante la infidelidad de su esposo o esposa? Si por desgracia yo traicionase a mi esposa y mi esposa no siente nada, o mi esposa me traicionase a mí y yo no sintiese celos, ¿sería algo normal, hermanos? Ciertamente no sería algo normal. De hecho, no sentir ese celo natural ante una infidelidad daría pie a poner en duda si realmente había amor en esa relación. Eso es así, hermanos. Así lo dice un comentarista llamado Tasker en su epístola a Santiago. Dice lo siguiente: las personas casadas que no sintieran celo ante la irrupción de un amante o un adúltero en el hogar carecerían, por cierto, de percepción moral, porque la exclusividad en el matrimonio es la esencia del mismo. Glorioso. La exclusividad del matrimonio, lo que lo hace realmente glorioso es que es exclusivo entre un hombre y una mujer. Si alguien intenta quitar eso, si alguien intenta romper eso, es normal y justo que yo sienta celos. O que mi esposa sienta celos. Es de este tipo, es una virtud este tipo de celo, por cuanto denota una comprensión del verdadero significado de la relación matrimonial y juntamente con el deseo y el celo necesario para mantenerla unida. Que un hombre o una mujer tengan un celo por su pareja, celo, no hablo de obsesión, celo justo, es algo bueno y es algo normal. Por eso, de este tipo de celos, es el tipo de celo del Señor. Es el tipo de celo santo. Es un celo producido por el amor hacia su pueblo del pacto. Es un celo que en un sentido Él trata a su pueblo como si fuese su esposo y nosotros su amada esposa. Isaías 54:5 dice lo siguiente: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿En qué lenguaje está hablando Dios a su pueblo aquí? En lenguaje de un marido con una esposa, en el lenguaje de un matrimonio. Dios nos ve a ti y a mí como su novia preciada y adorable. Gloria al Señor, hermanos. Dios desea una relación íntima conmigo, con su iglesia, con su pueblo que está en toda la tierra, con su pueblo fidedigno. Dios desea estar con su novia. Jesús es el novio y nosotros somos su esposa. Es por eso que la relación entre el celo de Dios y la infidelidad es muy estrecha, debido a que la idolatría, que es mayormente donde encontramos el aspecto del celo de Dios, más allá de ser un pecado aborrecible ante el Santísimo Dios, es una infidelidad en toda regla. Cuando Dios vio a su pueblo en el Antiguo Testamento yendo a los ídolos, fue como si tú te fueras a la habitación y encontraras a tu esposo o a tu esposa revolcándose con alguien en una cama. Es una imagen dantesca, es una imagen horrible, no le deseo a nadie, pero muchos han experimentado eso, e incluso gente que está en la iglesia, incluso gente que está aquí. Lamentablemente, el mundo está plagado de infidelidad. Y muchos han experimentado el sentimiento o el furor o la frustración de la infidelidad, viendo a su cónyuge acostarse con otro en un lecho. Y eso, así de claro como tú lo viste, si es que acaso lo viste, que espero que no, así lo ve Dios cuando te ve a ti, idolatrando o buscando su reino en otras cosas que no sea Él. Fíjate qué fuerte. Sus ojos son claros y ven a su esposa acostarse con otro. Hermano, eso es algo que pega en el corazón. Y si le pega al hombre, le pega el corazón del Señor. Y Él tiene el motivo suficiente como para usar furor, ira y corrección ante su esposa. Ese es el celo santo del Señor. Cuando el hombre peca y comete idolatría, Dios es como si los viera en una cama acostándose con otros. Es un sentimiento horrible seguramente. Pues tú y yo hemos provocado a ira al Señor en este aspecto. En muchas veces. En muchas veces. Y a día de hoy estamos de pie. Mira cómo lo describe el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículos del 6 al 9 y luego salto al 20. Mira lo que dice el Señor. Y el Señor me dijo en días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Y me dije:
Después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí, dice el Señor. Mas no regresó. No regresó. Y lo vio su pérfida hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio. ¿Con qué? Con la piedra y con el leño. Versículo 20. Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Qué fuerte, hermanos. Cuando Israel iba a los montes altos a poner incienso a sus baales, Dios lo veía como una prostituta. Y dice el Señor, quizás cuando ella haya hecho todo eso, quizás vuelva a mí. Pero ¿qué dice? No tuvo temor. Se prostituyó aún más. Y no solamente lo hizo Israel, lo hizo su hermana, la pérfida Judá. Dios tiene un corazón aquí quebrantado por su esposa. Hermano, yo no quiero imaginarme esta situación de verdad. No se la deseo a nadie, pero Dios ha sentido esto y siente actualmente eso con muchas iglesias. Algo terrible, hermanos. Dios diciendo que su amada se había prostituido. Mira lo que dice Juan Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana. El Señor con frecuencia se dirige a nosotros en el carácter de esposo. Así como Él cumple todas las funciones de un esposo fiel y verdadero, requiere de todos nosotros un amor y castidad. Es decir, que no prostituyamos nuestra alma con Satanás. Así como cuando más puro y casto sea un marido, tanto más gravemente se siente ofendido cuando ve que su mujer se vuelve hacia un rival. Así también es el Señor, que en verdad nos ha desposado consigo, declara que arde con el celo más ardiente cada vez que, ignorando la pureza de su santo matrimonio, nos contaminamos con concupiscencias abominables, y especialmente cuando la adoración de su deidad, que tendría que haber sido mantenida incólume con el mayor cuidado, se transfiere a otro o se adultera con alguna superstición. Por cuanto de este modo no solo violamos nuestro desposorio, sino que contaminamos el lecho nupcial, permitiendo en él a los adúlteros. Horrible, hermanos. Es horrible que Dios vea acostarse a su amada continuamente con los baales, con cualquier cosa que se ponga en el primer lugar del corazón del creyente. Hermano, yo no me quiero imaginar eso. Yo no quiero que el Señor me vea acostándome en una cama, manchando con mugre, heno y lodo el lecho nupcial que el Señor ha tenido conmigo. Su amor es para con Él, no para con el mundo. ¿Entendemos eso, hermanos? Mira el sentimiento que al Señor le produce eso. Asco, dolor, furor e ira. Así es el celo del Señor. Conoce a tu Dios, conozcamos al Señor realmente quién es, delante de quién estamos. Ese celo santo, hermanos. Él no desea compartirnos con nadie. Nuestra esposa o nuestro esposo tampoco lo desea. Y si lo has hecho, arrepiéntete en polvo y ceniza. Y busca el perdón del Señor. Porque si el Señor perdonó a Israel en muchas ocasiones, también lo hará a día de hoy. Porque nuestro Dios es celo, pero también es digno de alabanza y misericordia. Amén. Es el amor que lo lleva a responder con su celo santo. Es el amor al pacto con su pueblo el que lo lleva una vez a perdonar y a limpiar las manchas de los suyos. Es el amor de Dios que lleva a su esposa a apartarla de los ídolos y a cautivarla una vez más. Con tanta frecuencia ella se revuelca. Es el amor del Señor el que le impulsa a juzgar, incluso a destruir a los infieles entre su pueblo y a los adversarios de justicia y de misericordia. Es el amor de Dios, pero sobre todo es el amor a su nombre el que lo lleva a ser fiel a sus promesas. Dios busca que nosotros buscamos la gloria de Él. Él busca que tú y yo le glorifiquemos. Él quiere que tú y yo le glorifiquemos en nuestra vida diaria a través de los hombres y a través de nuestras acciones. Su celo tiene como fin asegurar
eso, mis hermanos, su nombre, la naturaleza de su carácter como Jehová, como el Señor, como el Altísimo. Él es soberano en la historia. Él desea que su nombre sea recordado, no el mío. Él desea que su nombre sea honrado, no el mío. Y Él desea que su nombre sea honrado, no el mío. Gloria a Dios por todos los siglos, por los siglos. Amén. Él desea que tú te enamores de él, hermano. Si has perdido el amor por Dios, vuelve a Él. Él es tu esposo, te va a cuidar. Él es tu esposo, te va a restaurar. Él es tu esposo, te va a levantar. Si has caído en el lodo, hermano, Él te va a limpiar y te va a volver a poner en la posición que realmente tú eres para Él, como su esposa amada. Esposo, amas a tu esposa, cuídala. Esposa, amas a tu esposo, cuídala. Iglesias, amas a tu Dios, cuida su amor. Cuida su amor. Mira cómo te ama. Mira cómo te quiere. Mira cómo te cela. ¿Lo celas tú también a Él así? ¿O te dejas pervertir por el mundo? Busca el fervor y el amor del Señor en su celo santo. Y no lo busques afuera. Porque ciertamente hay muchas opciones en el mundo, pero no tan fiel y digna como nuestro Señor. Gloria a nuestro Señor. Es su amor el que lo lleva a hacer todo esto. Isaías 48:9 dice lo siguiente: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte, dice el Señor. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué el Señor nos cela tanto? ¿Por qué el Señor persevera en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor nos sostiene? Por amor de su santísimo nombre. Por Él, a Él la gloria, Señor, y no a nosotros. Por Él y para Él, mi hermano amado. Así que tu Dios y mi Dios tiene un celo santo para con sus hijos. ¿Y cómo transporto eso a mi vida en el día de hoy? Muy bien, hermanos, sé lo que es el celo del Señor, sé lo que el Señor lo ha manifestado a lo largo de la Biblia, sé lo que significa la infidelidad de idolatría delante de los ojos del Señor. ¿Cómo yo aplico este celo en mi vida en hoy, 2024? ¿Cómo lo hago, Señor? Bien, quiero traer 3 aplicaciones a nuestras vidas en estos días actuales en cuanto al celo santo del Señor. Primera, partimos de la base de que para nosotros, los creyentes, el celo de Dios es algo muy beneficioso. Saber que Dios protege su gloria, su honor y su santo nombre hace que tú y yo tengamos paz en el corazón. Hermanos, saber que Dios es celoso para el creyente es algo que trae paz. Sin embargo, al que no es creyente es algo que tendría que traer terror y miedo. Que Dios quiera promulgar y cuidar su nombre es algo bueno para mi alma, incluso cuando Él aplica disciplina. Incluso cuando Él aplica disciplina. El Señor está en nuestra parte, hermanos. No es nuestro enemigo. Él hará todo lo posible para que tú y yo manifestemos el carácter de Cristo. Él orquestará cada situación de nuestra fugaz vida para que le demos gloria y hagamos subir gloria a su nombre. Él nos pondrá en momentos felices para que tú y yo le demos: Señor, gloria a Dios, estoy feliz hoy, gloria y honra a ti. Y Él también nos pondrá en momentos difíciles para que digamos que el celo santo del Señor tenga en nosotros, nos haga decir: Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu celo me hace estar firme. Aunque el mundo quiera pervertirme, el celo del Señor me guarda, porque el objetivo que tengamos el celo del Señor es hacer el nombre famoso de Él y no el nuestro. Y no el nuestro, hermanos. Es su gloria, no las nuestras. Es su alabanza, no la nuestra. Es su glorioso nombre, es su honor y no la nuestra. Así que Dios sea celoso para ti, creyente, es algo que te tiene que dar beneficio, hermanos. Es algo beneficioso es que mi Dios sea celoso. Miren lo que dice Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué quieres hacer el nombre famoso? Para que cuando la gente vea que te portas bien, que oras a Dios y que magnificas su nombre, la gente dirá: mira, ahí va el creyente de la iglesia. No. Mira a tu Padre que está en los cielos, porque Él se merece toda la gloria, no tú. Por eso es que tú y yo vivimos en santidad. No para ser famosos, no para tener un renombre, sino para hacer el nombre del Señor famoso y reproducir las palabras del apóstol de Juan el Bautista: que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. Y que tú crezcas, Señor.
que el Señor sea celoso es algo beneficioso para su pueblo. Segunda aplicación. Así como el Señor es celoso, así también demanda Él que los suyos también expresen un celo santo. ¿Creías que te ibas a librar? No, hermano. Tú y yo reproducimos el carácter del Señor aún en esta tierra. Aunque estemos caídos en Cristo, sí que podemos en alguna manera. Sí que podemos, hermanos. Así como Él está sumamente interesado en amar y proteger a los suyos, sus fieles también tienen el deber de amar y preservar en el celo santo del Señor. Así como Él desea glorificar su honor y dar gloria a su nombre, tú y yo también, por medio de tener el Espíritu Santo en nosotros, podemos dar celo y tener un celo fervoroso en nuestro corazón para nuestro Dios. Fervor en el corazón para nuestro Dios. Esto implica que tú y yo, el objeto de nuestra devoción es el Señor. Así que eso nos demanda que preservemos y mantengamos una relación íntima con nuestro Dios por medio de la unión de Cristo Jesús. Podemos llevarnos bien con nuestros hermanos, con nuestras iglesias, con nuestros familiares y compañeros de trabajo, pero la exclusividad que tenemos con nuestro Dios es incluso mayor que la que tenemos a veces que con nuestra esposa. Por ejemplo, como yo trato a mi mujer, no es como trato a José Miguel o a mis hermanas. Yo lo amo y los quiero, pero sí que ciertamente la exclusividad de mi trato con mi esposa es muy diferente del que tengo con vosotros. Y es así con Dios. Dios desea ser exclusivo en tu vida. Que ames a tu hermano, que ames a tu esposa, pero que su amor total tuyo sea para con Él totalmente exclusivo. ¿Y cómo se manifiesta eso, hermanos? Un celo santo, un celo exclusivo, un celo puro, un celo justo, un celo misericordioso y un celo dispuesto a pelear por el nombre del Señor. Dice esto J.C. Ryle: el celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza, pues es el Espíritu que pone en el corazón de todo creyente este deseo cuando se convierte. Pero puede ser que algunos creyentes sientan en forma mucho más fuerte que otros ese celo. Este hombre, sea que viva o que muera, sea rico o pobre, tenga salud o enfermedad, ría o llore, sea querido u odiado, reciba honra o vergüenza, nada de eso le importará. Sentirá fervor por una sola causa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir este autor, hermanos? Que el celo, el fervor de Dios no es solo de unos pocos selectos ni eruditos, es de toda su iglesia. Es de toda su iglesia. Así que si hay alguien fervoroso por Dios, cuando te digan, hermanos, ese fuego de Dios, ese fervor, esa pasión, tú también debes tenerlo. Tú también. No solo él, no solo ella, su iglesia entera debe estar encendida con el fuego y el fervor de Dios. Todo creyente debe celar celosamente y anhelar el deseo de arder por Dios, como si fuésemos antorchas humanas andantes en esa tierra. Tú y yo manifestamos el celo santo del Señor. Así que no es del hermano del fuego ni de nadie, es de toda su iglesia. Es de toda su iglesia. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que proclamaste esto? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste en tu habitación y metiste leña al fuego para sentir ese fuego que te hace sudar a veces? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, oraste por el celo del Señor? ¿Lo perdiste acaso? Espero que no. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y le dijiste, Señor, yo quiero quemar, pero aquí dentro, no lo saques de aquí? Aunque hayan cenizas, levántalas, Señor. Levántame, hazme buscarte. Yo quiero ser celoso de ti. Yo quiero ser celoso de ti, quiero ser exclusivo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste a Dios? Espero que no lo hayas perdido. Que ese fuego que dices que tienen los hermanos, también lo tengas tú y también lo tengo yo. Y la iglesia entera sea fervorosa en pasión de su Dios. Amén. Busca a tu Dios, hermanos. Él no falla, tú sí, yo también, pero Él no. Él desea que su pueblo sea celoso de Él. Gloria a mi Dios. Hermanos, ¿qué es de nosotros entonces? ¿Dónde nos quedamos? ¿Consume el celo de la casa de Dios en tu corazón? ¿Lo has apartado acaso? ¿Arde realmente ese fuego en tu corazón? Yo espero que arda fuego en cada uno, fuego santo de nosotros, del Señor. Amén. Que no se apague, hermanos.
No permitas que el diablo, como si fuese un bombero, apague ese fuego, ese celo santo. No, sácalo de tu vida y pídele al Señor, Señor, enciéndeme. Enciéndeme, Señor. Enciéndeme. Yo quiero ver milagros. Quiero ser instrumento en tus manos. Ayúdame a ser instrumento fiel y digno en tus santas manos, Señor. Yo lo deseo y yo sé que tú también lo deseas. ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto, hermano? Lo dejo ahí. Nuestro propio Señor Jesucristo incluso fue ejemplo perfecto y digno de un celo santo. ¿Recordáis en la fiesta cuando los cambistas pusieron monedas allí en las mesas? ¿Qué hizo Jesús? Jesús levantó las mesas con furia, con celo santo. Y los discípulos recordaron esto. Juan 2:17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Jesús manifestó un celo santo. Y lo quisieron matar después de eso y no pudieron. Pero el celo del Señor, el celo de Jesús, también debe estar en el creyente, hermanos. Así que arde en fuego, arde en pasión y arde en fervor por tu santo Dios, porque Él es celoso y demanda celo santo también de sus hijos. Amén. Que esto no se quede en la mente, hermanos. Realmente llévalo a tu habitación y pídele a Dios que te encienda cual antorcha de fuego para su gloria. Y finalmente, hermanos, última aplicación. El celo de Dios es una amenaza real para aquellas iglesias que no desean, que carecen y que no tienen celo de Dios. En el libro de Apocalipsis, Jesús, con todo el poder y gloria en el cual se presenta, reprende a una iglesia, la iglesia de Laodicea, declarándoles que su falta de celo constituía una suprema ofensa hacia Él. Y así se lo expresa Apocalipsis 3, del 15 al 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice el 19 esto: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué fuerte, hermanos. Jesús, glorioso, revelado al apóstol Juan, le dice a una iglesia que le falta celo, que ni es ni fría ni caliente, que sea tibia, le provoca vómitos, le provoca náuseas. Y eso es algo que actualmente muchas iglesias provocan náuseas al Señor. Que Dios nos libre de ser una iglesia así. Que Dios nos libre de llenar nuestras mentes de conocimiento e información y carentes de piedad en nuestras vidas. Que Dios libre a caminando por fe y a sus iglesias fieles de este mundo que prevalezcan y que les quiten un celo que no sea del Señor. Que desde este púlpito, hermanos, no negociaremos la santidad y el celo de Dios por la cantidad del número de personas. No va a ser así. No negociaremos el evangelio que comúnmente ha sido pervertido por muchas personas en esta iglesia. No nos inclinaremos ante la estatua del Rey que se alza delante de nosotros, sino que el celo y el fervor de Dios mantendrá nuestros pies firmes en la roca que es Cristo, aunque delante de nosotros esté el horno de fuego ardiente. No iremos atrás. El celo del Señor prevalecerá a nuestros pies en su roca. Multitudes de iglesias a día de hoy están jugando con un Dios que no es celoso. Multitudes de iglesias como la Odisea no tienen el amor y el celo del Señor. Multitudes de iglesias han perdido de visión al Señor y están predicando a un ídolo. Sé pues celoso, iglesia, en esta tarde, y Señor, pídele a su corazón que avive esta obra. Avívanos, Señor. No queremos ser carentes de celo. Sé tú encendiendo el fuego en nuestro corazón, Señor, y no lo apagues. Ayúdame a mí a mantenerlo, Señor, y sé tú guardándome de desviarme de la verdad como lo hizo esta iglesia. Que el Señor, hermanos, avive a esta iglesia a cultivar un celo santo hasta que Él venga en su segunda venida. En su segunda venida. Porque los tiempos no van a ser fáciles, hermanos, los tiempos. Vendrá tiempo en que quizás tendremos que dar la vida. Dios quiera. O Dios no quiera que pasemos por eso. Pero cuando venga, tú y yo vamos a decir: aquí estoy, Señor. Envíame a mí, Señor. Es difícil, Dios. Es difícil, es horrible lo que se viene por delante. Pero el celo por ti, Señor, que me consuma. Que me consuma tu celo, tu fervor. Y aun me da igual el fuego del mundo. Me quiero ir contigo, Señor. Y te espero aquí. Yo soy tu novia. Y deseo unirme a ti. Presérvame, Señor.
Guárdame, Señor, porque esta vida no es fácil, pero el celo que tú tienes, yo deseo manifestarlo en piedad y en santidad, porque a ti te agrada, porque yo soy tu esposa y tú eres mi esposo, Señor. Tú eres exclusivo para mí. Amén, iglesia. Y finalmente, para acabar, la parte final, el celo de Dios y el evangelio. La demostración más alta de celo de nuestro Señor se encuentra obviamente en la obra redentora de Jesucristo. La encarnación de Dios por medio de Jesús evidencia de manera palpable que el celo de Dios tomó forma y Él está totalmente comprometido a cumplir las promesas de su pacto. Él está comprometido a salvar a los suyos. Aquellos que han confiado en Cristo Jesús por su sangre están libres de todo tipo de condenación. El creyente no ha de tener miedo por el celo santo del Señor. Ha de cultivarlo, guardarlo y manifestarlo. El creyente está asegurado en el corazón de Cristo. Por tanto, tú y yo estamos plenos en Él y tenemos vida eterna en Él. En el celo del Señor, en Él podemos descansar porque sabemos que de la mano de Él nadie nos va a apartar. El Señor está tan comprometido en salvar a su pueblo que nos enseña que su cuidado está garantizado por la gloria de su nombre, mi hermano. Y esto hace que no exista lugar mejor en el mundo que estar en las manos del Señor. Él está tan comprometido, hermano, en salvar a los suyos, cuidarlos y preservarlos para la gloria, que deja manifestado este texto que tú y yo conocemos, Juan 3:16. Mira el compromiso de Dios para con su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El celo de Dios guarda y preserva esta promesa de la cual tú y yo somos partícipes. Gloria, honra, alabanza, poder y honor sean por siempre y para siempre a nuestro celoso y maravilloso Dios eterno. Amén, amén, hermanos, amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, hemos predicado tu palabra, Señor. Esta tarde te hemos conocido un poco mejor. Hemos entendido que tu celo, Señor, es santo, es exclusivo, es justo y perfecto. Hemos entendido, Señor, que tú deseas que nosotros, tus hijos, tu esposa, sea celosa y exclusiva para contigo, Señor. Padre, yo te pido perdón si hasta el día de hoy no hemos entendido realmente quién eres. Te pido perdón, Señor, cuando hemos callado ante la blasfemia del mundo. Te pido perdón si hemos vivido una vida demasiado tranquila, demasiado light ante el celo santo tuyo, Señor. Y te pido, por favor, que a mis hermanos y a mí enciendas el fervor de tu celo en nuestros corazones, Señor. Que así como tu Espíritu Santo nos anhela celosamente, así también nosotros te celemos celosamente a ti, Padre amado. Padre, enciende esta verdad en el corazón de tus ovejas, Señor. Enciende esta verdad en todo aquel que haya escuchado de manera activa. Enciende esta verdad a mis hermanos y hermanas que ardan por el fervor y la pasión de tu celo santo, Señor. Que no se queden como están, Señor, porque sabemos que podemos tener una vida espiritual mucho mejor que la que tenemos ahora. Lo sabemos, Señor. Lo sabemos y somos conscientes de ello. Pero no nos abandones, Padre amado. Estamos seguros en tus manos. Y por favor, llena a Caminando por Fe y a tu iglesia fiel que se encuentra en todo el mundo de tu celo santo. A ti gloria, a ti honra, a ti poder y honor. Y deseamos, Señor, que tú nos guardes hasta el final de nuestros días. Guárdanos en santidad, guárdanos en clemencia y en perseverar. Y guárdanos con un celo santo tal y como tú te lo mereces, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén, amén y amén.